el miércoles que viene, hola Maca, el miércoles que viene yo voy a tomar el practiquito hasta donde yo hoy termine y los chicos de horario de trabajo en el horario que están ellos citados como siempre. Ya la próxima vez van a quedar el grupo cerrado de los chicos de trabajo, o sea que ya no van a poder entrar el resto como ocurrió la otra vez. ¿Alguna preguntita sobre eso? Bueno, entonces el miércoles van a tener el práctico. Y los chicos que trabajan en el horario de las 20:30 como fue la otra vez. Bueno, voy a empezar. ¿Ustedes están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Cualquier Profe, duda. una consulta. Sí. ¿Con cuánto se aprueba el trabajo práctico, el anterior? Bueno, y este también. Todos los practiquitos se aprueban con 5, pero bueno, ya vamos a ver porque hay muchos 4. Ya vamos a ver qué va a pasar con este otro. Bueno, gracias. Bueno, yo estaba hablando en la clase anterior de los glóbulos blancos y bueno, hoy voy a hablar sobre los monocitos. Los monocitos es un leucocito agranulocito mononuclear que constituye entre el 1 y el 6%, o sea que se encuentran aproximadamente unos 300 por milímetro cúbico en sangre. Es el leucocito de mayor tamaño, son células fagocitarias que destruyen especialmente bacterias. Ante un estímulo de una sustancia química, los primeros en migrar van a ser los neutrófilos, pero luego lo van a acompañar en las reacciones inflamatorias a los monocitos. O sea, que se produce, ingresa un microorganismo o comienza un proceso inflamatorio, migran primeramente los neutrófilos para luego ser acompañados por los monocitos. Estos monocitos se caracterizan por aumentar de tamaño al fagocitar y se pueden fijar en los distintos tejidos u órganos como a nivel de vaso, hígado, pulmón y forman o se transforman en macrófagos tisulares, formando de esta forma el sistema retículo endotelial, que su principal función de este sistema que es fagocitar, o sea, destruir a los microorganismos y a restos celulares. Este sistema retículo endotelial está formado por monocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo y por los macrófagos que se encuentran en los tejidos. Y su principal función es fagocitar microorganismos y restos celulares. El monocito es la célula de mayor tamaño, mide aproximadamente entre 10 a 20 micras, se caracteriza por tener un núcleo de forma arriñonada que a la tinción adquiere un color violeta azulado. Su citoplasma carece de gránulos y adquiere una coloración gris azulada. No existe aumento ni disminución fisiológica. Su elevación en sangre se denomina monocitosis y su disminución en sangre monocitopenia. Tanto los neutrófilos como estos
monocitos son altamente fagocitarios. Esta fagocitosis, ¿de qué forma se va a llevar a cabo? Entra un microorganismo, por ejemplo una bacteria. Estas células tienen en su membrana receptores específicos que los reconocen a este microorganismo y permiten que se unan. O sea que se unen a receptores específicos de la membrana, del neutrófilo o del basófilo. Luego se va a producir el segundo paso, que es el atrapamiento. Lo va a englobar, va a tratar de englobarla para deglutirla. Entonces, ¿qué hace esta célula? Produce prolongaciones de su membrana en forma de pseudópodos en todas las direcciones para englobarlo. Y de esa forma lo atrapa. Para luego ocurrir la destrucción, porque ven qué ocurre. Lo encerró, lo englobó, lo introdujo. ¿Y ahí qué va a hacer? Va a producir la destrucción para luego se produzca la degradación de este microorganismo. Esto es un proceso que cumple fundamentalmente los neutrófilos y los monocitos. Esto es una forma resumida, cortita, para que ustedes lo puedan entender. También la función de estos neutrófilos y monocitos es participar en los procesos inflamatorios. Los neutrófilos son mucho más fagocitarios que los monocitos, chicos. Pero dentro de estos otros glóbulos blancos tenemos los linfocitos. Son los segundos leucocitos más abundantes después de los neutrófilos en sangre. Se encuentran en una proporción entre el 30 y el 45%, es decir, unos 2.500 por milímetro cúbico, en la cual un 70 a un 75% está representado por los linfocitos T y un 15 al 2% por los linfocitos B. Y el resto va a ser llevado a cabo por las células de Keller. Estos linfocitos son los encargados de la respuesta inmunitaria o inmunológica de nuestro organismo, ya que presentan receptores específicos para antígenos en su membrana. O sea, que van a reconocer toda sustancia extraña que ingresa a nuestro organismo. Los linfocitos T son responsables de la inmunidad celular y los linfocitos B son los encargados de la inmunidad humoral, o sea, la que se lleva a cabo a través de los anticuerpos. Estos... ¿Cómo dijo eso? Sí. Los linfocitos B. Disculpe. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral, o sea, se lleva a cabo a través de los anticuerpos, que la vamos a ver, que son las distintas inmunoglobulinas. Gracias, profesor. No, por favor. Los linfocitos se originan en la médula ósea a través de esta célula madre pluripotencial y según el estímulo que reciba esta médula, se van a migrar luego al timo o al vaso para formar los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son los que se originan en el timo y los linfocitos B en el vaso. En características generales,
el linfocito es una célula de las más pequeñas de los glóbulos blancos, miden aproximadamente unas 9 nanomicras, se caracteriza por tener un núcleo de gran tamaño que ocupa casi todo el citoplasma de este linfocito. A su tinción adquiere un color azulado claro, un color violeta azulado, este núcleo, y el citoplasma un color azul claro, pero que se caracteriza por tener una mayor pigmentación en la membrana. Su elevación se denomina linfocitosis y su disminución se denomina linfopenia. Los linfocitos pueden aumentar fisiológicamente en la mujer embarazada. ¿Alguna preguntita? Estos linfocitos van a ser encargados de que se produzca la inmunidad o los mecanismos de defensa de nuestro organismo. Tenemos distintos tipos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la inmunidad con la que nosotros nacemos. Es la inmunidad que se encuentra en los órganos, tejidos, en el sistema inmunitario, como por ejemplo la piel, las mucosas, las lágrimas, el jugo gástrico. Es algo innato, es algo que nosotros traemos y que ante una agresión de cualquier microorganismo, virus, bacteria, parásito, sustancias tóxicas, tienden a defendernos. Son las primeras barreras. Por ejemplo, nuestra piel es un órgano de protección. Nos está protegiendo permanentemente de los microorganismos que existen a nuestro alrededor. La inmunidad adquirida es la inmunidad que adquirimos durante nuestra vida, o sea, es la unidad que surge durante el ciclo de la vida. Es la que vamos a adquirir desde que vamos naciendo hasta que morimos. Esta inmunidad adquirida puede ser también activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad activa surge ante una respuesta con un contacto con una infección o a través del sistema de vacunación. O sea, se va a adquirir mecanismo de defensas ante el contacto con un microorganismo o a través de vacunas. Entonces esto nos permite decir que esta inmunidad activa puede ser natural o artificial. La natural va a crear nuestro organismo anticuerpos, o sea, viola varicela, una rubiola, bueno, ahora COVID. ¿Qué hace? Nuestro cuerpo crea anticuerpos ante esos microorganismos. En la forma artificial, estos anticuerpos se desarrollan después de ¿qué? De una vacunación. Nos colocan una vacuna y creamos anticuerpos. Así se han erradicado con el sistema de vacunación muchas enfermedades. Nosotros tenemos un plan muy completo de vacunación en nuestro país. Y bueno, ahora nos estamos vacunando contra COVID para ver si podemos generar
anticuerpos. Tenemos una inmunidad que es pasiva, que surge después de recibir anticuerpos, ya sea de otra persona o por otro sistema, que este puede ser natural o artificial. El natural, recibimos los anticuerpos de otra persona, como por ejemplo, ¿en qué circunstancia? A través de amamantar, a través de la leche materna. Por eso es fundamental la lactancia, porque a través de esa leche pasan los anticuerpos que esta mamá tiene, que generó, hacia ese bebé. Por eso la importancia de la lactancia. Y la forma artificial, uno recibe anticuerpos a través de distintos medicamentos. Por ejemplo, las inyecciones de inmunoglobulinas. Se ponen ante distintas circunstancias. Habíamos visto, por ejemplo, en la eritroblastosis fetal, que a esa mamá le colocaban una gamma globulina. O sea que en forma artificial tenemos aquí un ejemplo. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? Sí, eso. No digo que vamos bien, por lo menos yo. Entiendo lo que me decís, como si se me corta cuando hablas. Digo que vamos bien, por lo menos en mi caso. Ah, perfecto. ¿Alguna otra duda, algo? Bueno, cualquier duda, ustedes me cortan. Bueno, ahora vamos a ver los distintos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral y la inmunidad celular, que también se las conoce como respuestas inmunes humorales y celulares. La inmunidad humoral se va a llevar a cabo por los linfocitos B, son los protagonistas principales de esta respuesta inmune humoral y está constituida por los anticuerpos. Estos anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, son proteínas globulares, o sea que son glucoproteínas complejas, que son capaces de interactuar cuando ingresa un microorganismo. Cualquier sustancia extraña, estas inmunoglobulinas van a actuar. Existe una población de linfocitos B que se encuentran patrullando en el torrente sanguíneo. Otras van a atravesar los capilares y otros van a migrar y van a permanecer en el sistema linfático. Estas se van a encontrar asentadas en los ganglios linfáticos, en vaso y en los tejidos linfoides. Es la forma o lugar donde los podemos encontrar. Estas inmunoglobulinas insertan en la membrana de los linfocitos B, se encuentran estos anticuerpos que tienen una estructura tridimensional y que van a ser específicos para un antígeno. Definimos como antígeno a toda sustancia extraña que entra a nuestro organismo. Y al entrar este antígeno, estas inmunoglobulinas van a reaccionar. Ya vamos a ver de qué forma. Existen 5 tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M
inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Cada una tiene una función específica. ¿Cómo están constituidas o formadas estas inmunoglobulinas? Consisten en unas unidades simétricas que están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. Ya se les voy a mostrar la forma. 2 cadenas ligeras, llamadas cadenas pesadas, y 2 cadenas cortas, que son llamadas cadenas ligeras. Dentro de estas cadenas ligeras tenemos, o cómo están constituidas, por secuencia de aminoácidos y que son las líneas kappa y lambda. Estas cadenas, tanto pesadas como ligeras o livianas, están unidas por puentes disulfuros. Estos puentes le va a permitir el movimiento a esta inmunoglobulina. Va a permitir que se traslade. Cada cadena está formada por una secuencia de aminoácidos. Que vamos a ver que una parte es variable, o sea que estos aminoácidos van a variar su composición según el microorganismo al que se quiera unir. La porción variable es la que se va a unir al microorganismo y la porción constante va a cumplir funciones específicas para el complemento, que son proteínas que van a ayudar o participar a estas inmunoglobulinas a trabajar. Acá vemos la estructura básica de una inmunoglobulina y como les dije, ¿sí? ¿Puede repetir lo de porción variable? ¿A qué se une? Sí. La porción variable se va a unir al complemento, que son proteínas que va a permitir estas proteínas que estas inmunoglobulinas puedan funcionar. Acá vemos una estructura básica de esta inmunoglobulina y como les dije que están formadas por 2 cadenas pesadas, que son estas, las más largas, y 2 cadenas ligeras o livianas. La cantidad de cadenas puede variar de 2 a 10 cadenas. Si tengo 4 cadenas pesadas, voy a tener 4 cadenas livianas. Si tengo 9 cadenas pesadas, voy a tener 9 cadenas livianas. La cantidad de cadenas determinan la inmunoglobulina específica. Si yo tengo 5 y 5, tendré, por ejemplo, una inmunoglobulina E. Estas cadenas están formadas por la secuencia de aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos, o estas cadenas, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir eso, lo de la cantidad de cadenas y Sí. equivalente a cuánto? La cantidad de cadenas va de cadenas pesadas, van de 2 a 10 cadenas. La misma cantidad de cadenas pesadas que tengo es la misma cantidad de cadenas livianas que tengo. Si tengo 5 cadenas pesadas, voy a tener 5 cadenas livianas. Según la estructura o cada inmunoglobulina, va a depender la cantidad de cadenas pesadas y livianas que tengo. Si tengo 5 y 5, tendré, por ejemplo, una inmunoglobulina E. Pero estas cadenas están unidas por puentes. Estos puentes disulfuros van a permitir
que se mueva esta cadena, le permite el movimiento de traslado y para poder unirse con el microorganismo que va a ingresar. Y la función constante va a permitir unirse al complemento. Esto nos permite dividir a la inmunoglobulina en dos partes. Una parte, que es la porción variable, que está formada por las cadenas pesadas y livianas. Que esta es la que va a variar según el microorganismo a la cual se vaya a unir. O sea, varía la secuencia de aminoácidos. Entre una bacteria determinada, un estafilococo, por un ejemplo, las inmunoglobulinas van a actuar. ¿Qué hace? Esta porción variable varía según el estafilococo al que se quiera unir. Pero la porción o fracción constante nunca varía. Nunca varía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Pero estas inmunoglobulinas tienen un mecanismo de acción. Estas inmunoglobulinas son las que nosotros conocemos como anticuerpos. Su peso molecular es sumamente variable y depende de los distintos tipos de inmunoglobulina. Estos anticuerpos nos van a proteger de los gérmenes que van a ingresar a través de dos mecanismos. Puede actuar directamente atacando al invasor, o sea, por acción directa, y por una activación del sistema de complemento. Los complementos son un grupo de proteínas que se encuentran en el torrente sanguíneo en forma inactiva. Y cuando entra este microorganismo, que esta inmunoglobulina va a actuar, se van a activar este sistema de complementos. Tenemos complementos del 1 al complemento 9 y cada uno actúa de una forma distinta y generalmente se activan en cascada. Si activó el 1, activa el 2, activa el 3. O si se activó el 3, activa el 4, el 5 y así sucesivamente. Actúan en sistema de cascada. Vamos a ver que este sistema de complemento también puede actuar de dos formas. Por una vía clásica y una vía alternativa. Pero ahora vamos a hablar sobre el ataque directo al invasor. Estas inmunoglobulinas pueden actuar directamente contra el invasor, en la cual hay una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, esta inmunoglobulina, que es el anticuerpo, se unió al antígeno. Pero ¿de qué forma va a actuar esta inmunoglobulina para inactivar a los microorganismos? A través de un sistema de aglutinación, un sistema de precipitación, un sistema de lisis y un sistema de neutralización. O sea, aglutinación, precipitación, neutralización y la lisis. ¿Qué hace con la aglutinación? ¿Cómo es el mecanismo? Entra el microorganismo, estos anticuerpos viajan para agruparse, formar un gran grupo y tratar de aglutinar y de esta forma destruir al microorganismo.
o sea, se aglutinan, se agrupan, forman un gran grupo para destruir al microorganismo. Por el mecanismo de precipitación, ¿cómo va a ser? ¿O cuándo se activa? Cuando entra un microorganismo, no me quiero olvidar la palabra exacta, que es soluble. Entonces, ¿qué hace? Estos anticuerpos empiezan a crecer de tal forma hasta transformar a ese antígeno que entró, que era insoluble, soluble para transformarlo en insoluble, y de esa forma, ¿qué hace? Lo precipita. Lo precipita, o sea, tiende a romperlo, a neutralizarlo. En la lisis, ¿qué hace este anticuerpo? Se va a unir a la membrana del microorganismo que ingrese para destruirlo, para romperlo. O sea, se une a la membrana para producir una lisis, una ruptura. Y en la neutralización, ¿qué tiende a hacer? Tiende a neutralizar al microorganismo que ingresó para que pierda su virulencia. Tiende a neutralizarlo. ¿Alguna preguntita del mecanismo de acción directa? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo era la aglutinación? Entra un microorganismo, o sea, un antígeno. Se reconoce como extraño. Los anticuerpos van a viajar hacia ese microorganismo para tratar de agruparse. Se agrupan, forman un gran grupo de antígenos. ¿Para qué? De anticuerpos. ¿Para qué? Para aglutinarlo, agruparse y poder destruirlo. Se agrupan estas inmunoglobulinas, ¿para qué? Para producir una aglutinación y de esa forma destruirlo. Gracias. No, por favor. Profe, Sí, estos mecanismos los realizan los complementos de las inmunoglobulinas. no. Ahora estamos hablando de las inmunoglobulinas, en la cual hay una reacción antígeno-anticuerpo. No participa todavía el complemento. Entró un determinado microorganismo y activó estas inmunoglobulinas, y viendo el tipo, no se olviden que este sistema es sumamente selectivo. Cuando entra, tiene la capacidad de saber qué sistema va a activar según la bacteria, virus, hongo, parásito, toxina que entre. Acá hay una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, esta es una acción directa. Ahora vamos a ver cómo va a actuar el complemento en otro sistema. Profe, una pregunta. El sistema de... Sí. Esto, la financiación y lisis ocurren aisladas, o sea, no sucede dos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, No, se me aglutinación corta. más lisis. No. El sistema elige el sistema que va, en este caso, el sistema que va a trabajar más eficazmente. Cuando un sistema va fallando, el organismo va a poner en práctica otro sistema. Pero primero, según lo que entró, es lo que va a ocurrir. Como ustedes ahora habrán visto con el COVID, tenemos distintas inmunoglobulinas que van participando al principio. Primero aparece la inmunoglobulina M, después aparece la inmunoglobulina G, que son las que nos van a ir defendiendo, que es lo que está ocurriendo ahora con COVID. Que ya después le hice al final para ver cuál aparece primero y cuál aparece después. Pero también estas inmunoglobulinas o anticuerpos pueden actuar a través de un sistema de complemento
para poder unirse a este antígeno. Lo hace, como le dije, por un grupo de proteínas que va de C1 a C9, y también actúan precursores enzimáticos que se encuentran inactivos, y esta vía que puede actuar, este complemento, puede actuar a través de dos vías. Una vía clásica y una vía alternativa. En la vía clásica se activa una reacción antígeno-anticuerpo y complemento, lo que la diferencia de la otra vía, de la vía directa. O sea, en la vía clásica hay unión antígeno, anticuerpo y complemento. La molécula o complemento C1 se activa poniendo el proceso en cascada como le expliqué. Y según la forma de actuar esta vía clásica, puede ser por opsonización y fagocitosis, la lisis, la aglutinación, neutralización de virus, el quimiotaxismo, activación de mastocitos y basófilos y efectos inflamatorios. O sea, que hay una reacción antígeno, anticuerpo y complemento, se activa la vía clásica y según la forma en que puede actuar es por opsonización y fagocitosis, lisis, aglutinación, neutralización, quimiotaxismo, activación de mastocitos y basófilos y efectos inflamatorios. ¿Qué ocurre? Se produce en el primer caso una fagocitosis. ¿Qué va a ocurrir? Se va a activar el complemento C3. Al activarse este complemento C3 y empezar la cascada, se van a activar a los neutrófilos y a los macrófagos. ¿Para qué? Para tratar de aumentar su funcionamiento y tratar de destruir a ese microorganismo. ¿De qué forma? Los tratas de englobar, de agrupar. Y ese proceso de fagocitosis con englobamiento es lo que se conoce como opsonización. Tiende a englobarlos para poder luego fagocitarlos. La lisis ocurre de la misma forma que la otra vía, tiende a inactivar la membrana para poder romperla. En el mecanismo de aglutinación actúa de la misma forma, tiende a agruparlos para formar un gran grupo y poder aglutinarlas y destruirlas. Y en la neutralización de virus, ¿qué va a ocurrir? En la neutralización tiende el complemento C5, tiende a atacar al virus para que pierda su virulencia. O sea que el complemento C5 se activa toda la cadena para atacar al virus y tratar de neutralizarlo. En el quimiotaxismo, que se acuerdan que habíamos visto que era una forma de atracción o de movimiento que tienen los glóbulos blancos, que era cuando ingresa una sustancia extraña a nuestro organismo, es conocida, y esa forma de traslado es lo que es el quimiotaxismo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Ingresó, se activa el complemento con la reacción antígeno-anticuerpo y esa migración para llegar a destruirlo se llama quimiotaxismo. Se activa también el complemento C5. Y en la activación
de mastocitos y basófilos, se va a activar el complemento C3, C4 y C5 para activar o poner mayor funcionamiento a estos basófilos